Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 10. Crecer hacia el cielo, parte 4. Las incomprensiones sociales hacia el trabajo de las diferentes áreas de justicia administrativa derivan, en buena medida, de que se ignoran temas elementales de derecho que deberían ser de conocimiento común. El asunto es que poco se hace por remontar ese desconocimiento. A las autoridades políticas que buscan empujar proyectos inmobiliarios, aunque esto implique violar los usos de suelo, les conviene ese déficit, pues a través de las redes sociales se pueden hacer campañas de linchamiento para acusar a jueces y magistrados de los actos y omisiones de la propia autoridad. Es decir, el costo político no lo pagan ellos. El ciudadano debe entender que todo el sistema jurídico está estructurado con base en los derechos humanos, conforman el primer capítulo de la Constitución Política del país. Este articulado ha sido el fundamento para establecer los tribunales de justicia administrativa. El inciso 5 del artículo 116 de la Carta Magna Mexicana establece: las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Esto dice la Constitución en su artículo 116. Pero estos tribunales no son los que dictan el desarrollo urbano, o al menos no deberían. Los tribunales solo interpretan lo que las leyes establecen y determinan violaciones. Se trata de decisiones que tienen muchos recursos para ser impugnadas y que la autoridad municipal, que sí es responsable del desarrollo urbano, está obligada a acudir cuando se trata de garantizar el derecho, dentro de los términos jurídicos y los plazos determinados. Por ejemplo, si un permiso se otorgó de forma inadecuada, se debe instaurar un juicio de lesividad. Si el tribunal determina que se debe otorgar licencia porque no hubo una respuesta dentro de un plazo y procede, por ende, la afirmativa ficta, hay recursos de impugnación. La realidad es que el ayuntamiento es el que tiene la sartén por el mango, advierte el magistrado Armando García Estrada. La ley nos faculta no solo a ordenar que expidan las autorizaciones, si no las expiden, porque ya es sentencia, porque ya se perdieron todas las instancias, en eso quiero ser muy claro, no es de que el tribunal diga ahorita en un acuerdo o en una sentencia, ganó o perdió y dele los permisos, no. Está el recurso de apelación, está el recurso de reclamación, está el amparo indirecto, está el amparo directo, ¿sí? Y de ahí se derraman una serie de recursos todavía. Cuando ya es firme esa resolución, como todas esas que me narran en notas periodísticas ahora que me traen en el ojo del huracán, ¿sí? Todas están confirmadas. Y yo soy el de mero abajo, yo soy el juez administrativo y gano como magistrado. ¿Tendré el control de otras autoridades, otras instancias? De ir a como lo pretenden hacer notar en redes sociales, erróneamente, para engañar a la gente, como que si yo fuera un negociador de que dicto mi sentencia y luego me voy a ¿quién apeló? Fulano. Ya me voy al tribunal de apelación a decirles, confirmen mi sentencia. Y luego de ahí sale la resolución, salió mal, y luego ya me voy a los tribunales federales a decir, confirmen mi sentencia, por favor. Eso es algo tan falso. El magistrado lanza una acusación. Los ayuntamientos defienden los intereses de la sociedad solamente por excepción. Está lejos de ser su prioridad. Rara vez, o como dijera el maestro Néstor de Buen Lozano, que escribió la Ley Federal del Trabajo y participó en la creación de la redacción del artículo 123 de la Constitución, la excepción confirma la regla. Por excepción se han defendido como corresponde. Por excepción.
el polémico funcionario que ha sido acusado por personajes como el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pone los puntos sobre las IES. A su juicio, la autoridad no suele tener voluntad de adaptarse al buen derecho y eso atiborra de trabajo a los tribunales de forma absurda. Pero insistiría, ¿hay omisiones claras en la actuación de la autoridad municipal respecto a esto? Sí, totalmente sí. Incluso creo que a veces con dolo. O sea, porque son político, sabedores. El costo político lo van a pagar ustedes. Ah, claro. Sí. Perdón por la expresión también, no quiero ser grosero, ni es un comercial. Yo les digo que este tribunal somos como el rollo de papel. Entonces no estamos mal cuando sospechamos que la autoridad municipal, en este caso Zapopan, omitió pasos que debía haber dado para evitar que se llegara a esta noticia de que ya iba a tener habitabilidad la vía panamericana. Sí, o para ser más puntuales, ¿por qué no promovieron el juicio de lesividad? Todos los alcaldes que pasaron. Obvio, hubo algunos que ya no estaban legitimados porque estaba prescrita la acción, pero después del que modificó los usos de suelo, si mal no recuerdo, el 28 de diciembre, que por cierto creo que honraron el Día de los Inocentes burlándose de todos los ciudadanos, cuando modificó el uso del suelo de la zona del Bajío para que se construyera ahí la Villa Panamericana, ¿sí? Pues nada más fue un capricho. Ustedes saben lo que pasó en el Parque Morelos y lo que pasó en La Barranca, que ese dinero yo no recuerdo, o no tienen por qué decírmelo, pues yo no recuerdo que lo hayan regresado a las arcas municipales, nunca. Porque si pagaron, compraron. Si no hubo trato, pues tiene que regresarse, ¿no? Sencillo. En la Vía Panamericana nace un juicio para anular el uso del suelo. No se hizo nada, todo el mundo jugó a la especulación y al final existe un posicionamiento que creo que es acorde a la legalidad, que no a todo el mundo les gusta. Cuando dijo el señor gobernador, el uso del suelo no lo anuló el Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos el dictamen, ¿sí? Lo único que se necesita es la habitabilidad para poderla enajenar como ellos quieran. Eso pasó. Entonces, simular que se defienden, que agotan recursos, digo, ya es bueno que a la gente la dejemos de engañar, de verdad. Creo que ya este tiempo, porque las redes sociales las utilizan para lanzar infamias, injurias, degradaciones impresionantes hacia la dignidad humana, porque lo hacen a escondidas, ¿por qué no lo hacen de frente? ¿Por qué no te lo dicen en tu cara como pasaba en nuestros tiempos? Agustín, tú eres más joven, ¿sí? Donde si tenías un pleito ibas y le decías, oye, pues ¿qué traes? Aquí estoy a tus órdenes, ¿qué te hice? ¿En qué ofendí a tu familia, a tu hermana, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá? Y se arreglaban las cosas. Hoy todo el mundo quiere escribir por redes sociales para hacer santo al diablo y al santo hacerlo diablo. Y la gente paga y lo compra. Porque la gente seguramente se preguntará, ahora que lo ha abordado usted en esta plática, ¿por qué en un caso un edificio que construyó 5 pisos más sí obtuvo la habitabilidad y sí se mantuvo en la torre por decisión de resoluciones judiciales? Exactamente. De ¿Y por todos qué en los otro niveles caso se ordena una demolición? La gente preguntará por qué no se decide siempre lo mismo cuando se viola un uso de suelo. Buena pregunta, porque aquí depende la pericia jurídica, el profesionalismo del abogado que le entiende al tema de la demanda, porque en un juicio, tienen que demostrar, ¿sí?, cuáles son las violaciones a la ley y decir, es que este artículo no es el que aplica a mi caso particular, a mi proyecto de urbanización y de edificación. El que debe haberme aplicado es este. Nosotros lo revisamos. Si la decisión del ayuntamiento está fundada, porque ellos creen, y cuando había buena relación, entre comillas, con las autoridades municipales, íbamos a platicar con los del jurídico, con los del catastro, con los de obras públicas, a decirles, miren, déjense de poner, conforme a 50 artículos, 115, 120, 230, 1800, en 1001, 2, 3, 4, inciso A, B, eso no es fundar y motivar un acto administrativo. Pero
Por eso dicen que no existe peor ciego que el que no quiere ver. Con todo respeto a quienes tienen esa, que conozco gente con mucha mayor capacidad que los que tenemos la vista completa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú fuiste y dijiste, oye, corrijan esto, aquí están las sentencias. Bueno, miles de sentencias que salen de aquí diciéndoles el tema de la fotoinfracción. Está mal como la levantan. Si tuvieran interés institucional de gobierno, pues diría, a ver, fíjate, las 6 salas y la sala superior y antes el pleno del tribunal dicen, estos artículos están mal aplicados. Los que debemos de aplicar son estos. Yo, si fuera gobernador, si fuera presidente municipal, pues yo me sometería a eso. ¿Para qué? Para hacer efectivas las multas de fotoinfracción. Para hacerlas efectivas. Y reducir, porque de cada 100 demandas de fotoinfracción avanzan 95. ¿Cuántos en dinero? Un dineral. Que se va. Entonces, ¿el Tribunal de Justicia Administrativa es el chivo expiatorio? Resumiendo, para terminar esta parte de la entrevista, usted niega, por supuesto, que sea el tribunal que está decidiendo el desarrollo urbano de la ciudad. Totalmente falso. Son simplemente lo que les llega, el trabajo jurídico previo que hace tanto la autoridad, que en este caso es parte, como el particular, el que termina definiendo cuándo una torre permanece, cuándo una torre se ordena demoler, y a final de cuentas se ordena, pero no se cumple, ya también es decisión de la propia autoridad municipal. Así es, Agustín. Mira, te voy a decir en concreto. Si se cumpliera con legalidad, con la aplicación de la ley, en el marco de la ley, ¿saben cuántas demandas tendríamos, como sucede en Alemania o en Canadá, que también existen estos tribunales? Ellos tienen 2 demandas, 3 demandas al año. ¿Qué te da a entender eso? Que es eficiencia de la administración. ¿Sí? Y que les ha de costar muchísimos euros, muchísimos dólares, mantener tribunales que solo tienen 3 asuntos. Aquí tenemos, entre las 6 salas, me atrevo a decir que ahorita tenemos en trámite 40,000 asuntos. Con 72 personas, que es la suma de todo el personal de las 6 salas. Dígame usted, por sentido común, ¿cuándo vamos a acabar con esto? ¿Cuándo vamos a atender con este sacrificio? Tenemos identificados los asuntos cualitativos, trascendentes, en donde nos aplicamos el doble de esfuerzo y de atención jurídica para analizar un asunto y resolverlo. Porque ese mundo de fotoinfracciones, que es un mundo, ahorita de cada 100 demandas, 90 son de fotoinfracción. Y 10, pago de predial, pago del agua, y ya de vez en cuando algún asunto que tiene que ver con usos de suelo para edificaciones. ¿Qué significa? Si es para bien, si lo están haciendo bien, qué bueno, que allá se resuelvan los temas urbanísticos, ambientales y los cambios de uso de suelo para que uno no tenga que intervenir. O la otra más fácil, como me dijo el otro día un abogado, me dice, oiga, pues entonces, ¿qué caso tienen que existan? Si no los quieren, pues que les quiten la facultad de decidir la suspensión en los juicios. Pues de facto, pues ya casi no la quitaron, porque pues es a gusto o placer del presidente jalar los expedientes. Pero es un autoengaño, ¿no? Porque entonces el actor privado puede acudir al tribunal, a la justicia federal. Sí, a reclamar donde le niegan una suspensión. Exactamente. Entonces, porque no nomás es negarla, y ese es el problema. Exacto. Tiene consecuencias, sí. Pues. Y esto aquí es donde a ti te hace experto. Si tú sabes fundar, motivar, argumentar jurídicamente para decir un sí o un no, es más, para mí, en mis 40 años que tengo y 35 de juzgador, es esto. Es el doble de reforzamiento, de fundamentación, motivación y argumentación cuando vas a decir que no. Porque tienes que conversar al ciudadano y decirle, ¿por qué no? En el sí, tienes desde luego que reforzar, que razonar, que motivar. Pero es más sencillo. Pero para decirle por qué el color rojo no aplica en tu asunto, tengo que platicarles hasta de los otros colores, cuál es la diferencia del rojo con el verde, el azul, el blanco y el negro. Y eso hacemos, a pesar de este mundo muladar de expedientes que están en los suelos, en las ventanas, hasta en el pasillo del baño hay expedientes.
El tema del desarrollo urbano no necesariamente implica expedientes directos de corrupción. La cultura muy mexicana de cercanía entre poderes económicos y políticos ayuda a entenderlo mejor. No se necesita pagar dinero si se tienen los apellidos correctos, los nexos correctos con quienes toman las decisiones. El resultado puede ser controversial, pero no siempre es ilegal. A lo largo de estos programas creo que hemos estado documentando el poder que tiene la industria inmobiliaria en la historia reciente de Guadalajara. De hecho, de un siglo para acá es imposible pensar la historia de Guadalajara sin hablar de inmobiliarias. Pero sobre todo de 30 a 35 años, 1990 en delante, esto es un factor verdaderamente decisivo. La ciudad ha crecido mucho. Primero, hacia los lados, se extendió de forma exponencial y después de forma paralela, pero se supone que ahora, en los últimos 5 años, de una forma muy acusada, porque se supone que estamos redensificando la ciudad, que estamos impidiendo que el costo urbano sea mayor al extenderla hacia los territorios agrícolas o boscosos, pues estamos creciendo hacia arriba. Y bueno, muchos lotes baldíos, ya también lo hemos documentado a lo largo de estos programas, muchos espacios en desuso han tratado de ser reutilizados. Una cosa que debe llamarnos mucho la atención es el uso del espacio público para esta redensificación. Debe llamarnos la atención porque pareciera que no hay suficiente espacio privado para hacerlo. Y esto va a ser parte de la crítica importante que tenemos que hacer a lo largo de estos programas, porque no tenemos espacios públicos suficientes en la historia, en la extensión del área metropolitana de Guadalajara. Pero déjame comentarle primero, si nos ponemos a analizar el poder, la facturación, la inversión que hacen empresas grandes inmobiliarias en Guadalajara, tenemos que hablar de 5 muy potentes que están presentes prácticamente desde antes de los 90 y que en muchos casos esto que muchos han dado a llamar la ciudad neoliberal, la ciudad que surge a partir de los 80 con las reformas del 115 constitucional que le dan el poder de la planeación urbana y la decisión del uso del territorio a los municipios, pues bueno, esta ciudad hace crecer fortunas de forma muy importante. Le voy a hablar de 5. Aquí lo tengo anotado. Grupo San Carlos de Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y sus sucesores. Los Álvarez del Castillo es una familia que está muy presente en las élites de Guadalajara desde hace por lo menos 3 siglos. Bueno, este grupo, para que tenga usted una referencia nomás de lo que está pasando ahora, pues tiene un conflicto importante con el vertedero que está ubicado acá en El Salto, el vertedero de Capsa Eagle, porque tiene terrenos muy importantes ubicados prácticamente enfrente y quiere construirlos, quiere urbanizarlos. Ha habido muchísimos dictámenes ambientales que indican que no es posible permitir construir vivienda masiva frente al vertedero que está ubicado en esa zona del oriente de Guadalajara, y sin embargo el Grupo San Carlos sigue empujando porque tiene un poder político y un poder económico muy notable. Tenemos más grupos, tenemos Domus, desarrolladora inmobiliaria, esta es de los hermanos Padilla Quirós y sucesores. Ya estamos hablando de segundas y terceras generaciones. Estamos hablando de G&G de Raimundo Gómez Flores y hermanos. Raimundo Gómez Flores, usted no lo puede olvidar, es uno de los políticos importantes también de los últimos 30 años, pero también de los empresarios. Raimundo Gómez Flores fue dueño de Grupo Dina, fue uno de los grandes beneficiarios de los procesos de privatización que se hicieron en México durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Y además, durante el gobierno estatal de Enrique Álvarez del Castillo, nuevamente el apellido Álvarez del Castillo, ellos desarrollaron, el senador y su familia, desarrollaron buena parte de los terrenos contiguos a lo que hoy llamamos Central Camionera Nueva, que en realidad ya tiene prácticamente va para los 40 años. Entonces ahí se fundamentó en buena medida el poder económico de las inmobiliarias de Raimundo Gómez Flores y que pues se cristaliza en esta empresa importante que se llama G&G. Y bueno, los dos últimos, que no significa que sean los más débiles, son muy potentes, son Tierra y Armonía y Grupo Mendelssohn. En este caso, hay que mencionarlos, Juan José Rejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro. Son familia cercana, pues el apellido lo dice, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y además tiene una cercanía muy importante en términos de negocios, en términos de relaciones políticas con Pablo Lemus, actual presidente municipal de Guadalajara, que fue presidente municipal aquí en Zapopan. Y bueno, vamos a mencionar
y por eso los dejé al final, porque estoy precisamente en una zona ubicada en el perímetro del Centro Patrimonial de Zapopan, y justamente está atrás de mí. Estamos hablando del Distrito de Museos del Centro de Zapopan. Es un terreno que se llama Plaza Arcos, que se construyó hace muchos años como una plaza comercial y que la administración de Héctor Bielma Ordóñez empezó a adquirir para propiedad pública. Estoy hablándole de hace unos 12 años aproximadamente. Logró adquirir una parte importante de la plaza, pero no toda. Y cuando llegó Pablo Lemus, que le recuerdo, Pablo Lemus estuvo al frente de los destinos de Zapopan más de 5 años porque se reeligió, fue beneficiario de este proceso político de la reelección. Bueno, él terminó de comprar hasta 80% de los derechos que había en esta plaza Arcos, y después logró llegar a un acuerdo con los otros locatarios para generar un solo paño de terreno y poderlo consolidar para un proyecto inmobiliario. El proyecto inmobiliario lo está haciendo precisamente Tierra y Armonía, de la familia cercana del gobernador Enrique Alfaro. Ellos son los que reciben este terreno y van a construir hasta 8 pisos. Hasta 8 pisos aquí en la entrada del centro de Zapopan, que también es patrimonio de la humanidad. Hay que recordarle toda la ruta de lo que es la romería de la Virgen de Zapopan. Esta es la entrada cuando llega la Virgen todo el tiempo, cuando llegaba por Ávila Camacho, cuando llega por Américas. Las obras de la línea 3, que además están contiguas a la izquierda, pues fueron las que hicieron que se moviera la construcción y bueno, la romería de los últimos años no pasó. Además de que estamos hablando de que hubo tiempos de pandemia y no se realizó como se realiza de forma habitual. Pero lo cierto es que hay aquí un listado de UNESCO que compromete al municipio de Zapopan, al estado de Jalisco y al gobierno mexicano a preservar el paisaje urbano. ¿Y cuál es el paisaje urbano? Pues la vista que se debe tener de las torres de la Basílica de Zapopan, que es a donde llega la Virgen de Zapopan desde hace prácticamente 3 siglos. Esto es parte de la impugnación que hicieron los vecinos de los alrededores del Centro Patrimonial de Zapopan para reclamarle a Pablo Lemus que no entregara el predio para un desarrollo inmobiliario, que lo permitiera dejar abierto para un parque público, que le hace mucha falta los parques públicos, no solo a Zapopan, a toda la ciudad. Le voy a dar un dato que lo hemos repetido también a lo largo de estos programas de Guadalajara 480. La ciudad tiene apenas cerca de 1,000 hectáreas de parques públicos de buen tamaño. Esto significa que tenemos una densidad de parques muy baja y sobre todo hablando de parques de más de 5 hectáreas. En este caso, la idea de los vecinos era que esto se convirtiera en un parque precisamente que sirviera como remanso cuando llegan cientos de miles de peregrinos a visitar a la Virgen ese día de 12 de octubre y pudiera aquí de algún modo canalizarse a la parte de la población que viene a ver a la Virgen, a la Generala, que es una de las figuras patrimoniales más importantes de la historia de Guadalajara, y bueno, no se perdiera también el valor de paisaje urbano patrimonial que tiene justamente Zapopan. Pablo Lemus insistió que esto es un gran negocio, y así lo dijo, que es un gran negocio para Zapopan, y le voy a dar los datos. Dice que se invirtió 67 millones de pesos en la adquisición de los derechos que Zapopan tiene y que va a recibir a cambio 140 millones de pesos para oficinas públicas, espacios de museo dentro de la torre. De hecho, el constructor también le va a entregar con esta modalidad a los derechosos, que son de los otros locatarios que no se adquirieron, les va a entregar también locales por un valor que se supone es mayor en términos de valor de mercado. Pero bueno, tendríamos que preguntarnos cuál es el valor verdadero de mercado y cómo fluctúa, porque justamente la historia de esta plaza, que ya tenía décadas, fue que no había ya un valor y empezaron a ser desocupados los locales. Entonces se puede decir que puede haber un valor predial y un valor
de intercambio comercial importante, pero la historia de los valores sube y baja, y esto es algo que es un negocio que no siempre es un negocio redondo. También el reclamo de los vecinos era: ¿por qué quieren más oficinas y espacios públicos cuando estás construyendo los complejos que están ubicados sobre Avenida Laureles, donde ya se mudó precisamente la parte central y más importante del Ayuntamiento de Zapopan? Lo cierto es que, pese a que reclamaron la intervención de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, pese a que se hicieron juntas, las cuales el alcalde nunca las planteó como juntas de consulta, fue más bien para informar, porque era una medida ya determinada, pues no pasó de ahí, y se impuso la realidad del modelo de negocios que el presidente municipal de Zapopan ha impuesto, ahora en Guadalajara ha impuesto en Zapopan. No lo impuso él por primera vez, pero es evidente que Pablo Lemos es una figura política muy cercana al poder inmobiliario de esta ciudad. El caso de la Villa Panamericana es un caso emblemático también, es una historia que también contaremos a lo largo de esta serie, y simplemente cierro esta intervención comentándole que Tierra y Armonía no es cualquier cosa en términos de su impacto sobre el paisaje urbano de la ciudad. En la actualidad tiene proyectos muy importantes. Punto Sur donde hubo controversias porque prácticamente le cedieron un carril central para la entrada a Punto Sur allá en la zona de Tlajomulco, lo cual revela también, perdóneme usted, esto revela poder político. Y todo el tema del bosque Nistiquil, donde ellos están haciendo desarrollos muy importantes junto con G&G. A final de cuentas dicen que dinero llama dinero. El grupo empresarial de Raimundo Gómez Flores, el grupo empresarial de los Errejón Alfaro, muy ligados, muy cercanos, y a final de cuentas el poder económico y el poder político. Esto es un poquito la historia y la reflexión que no debemos perder de vista, porque ha sido decisiva en el desarrollo de la ciudad de los últimos 35 años. Esta es la historia de Salvador Martín Alba, quien expone los hechos entre una fuerte desazón por la falta de justicia. Me cambié a la colonia en 1985, construí la casa. Yo durante todo este tiempo, desde el 85 hasta 2015, que empezaron a hacer la obra, yo no tuve jamás ningún problema de ningún tipo. Mi casa estaba en perfectas condiciones. No tenía ningún problema. Empezó la obra y ahí empezó el calvario, Agustín. Y hasta la fecha sigue el calvario porque, como en reportajes anteriores, pues tú has visto la casa como está, toda deteriorada, toda cuarteada, toda ladeada, y no he podido volver a mi casa por las mismas condiciones. El edificio ya está terminado, ya llevamos 7 años con la lucha, y definitivamente las autoridades no hacen nada al respecto. Al contrario, hemos recibido puros no o omisiones de parte de la ley y de la justicia, desde el punto de vista de que en uno de los juicios civiles que tenemos en el sexto civil, el perito dice que fue todo lo que se hizo o todo el daño que tiene mi casa es por el agua que ha caído de los años. Pues imagínate, si estuvieran en esas condiciones, pues todo Guadalajara estuviera pues hecho pedazos por el agua. Y además no había que permitir un edificio de ese tipo al lado, porque pues le va a pasar lo mismo. Exactamente, pero no señalan cuál es la causa real. ¿Por qué? Pues por la evasión, la omisión, el complot que hay entre constructores, autoridades y tribunales, tanto municipales como estatales. Es una complicidad total de parte de las tres partes. A ver, en 2015 empieza la construcción. ¿Usted ahí vivía? ¿En qué momento usted tiene que salirse? ¿Y por qué tiene que salirse? ¿Por qué?
porque me tuve que salir porque empezó la construcción y empezó a caer cosas de la misma construcción, que empezó a caer polinería, cimbras metálicas, concreto, empezó a caer de todo lo que te imagines. Imagínate, llegan mis nietos a visitarme, les cae algo, pues los mato, o salgo yo, pues me mata. Es imposible vivir. Las autoridades que hicieron absolutamente ¿Cuántos años después nada. de que empezara la construcción decidió usted salirse? Después de un año. Después de un año. Entonces digamos que de 2016 para acá usted ya no vive en su casa. No, ya no. No puedo vivir ahí. ¿Cómo está financiando? Digo, porque usted tiene una casa que era suya y no pagaba renta. Claro. Ahora hay que pagar renta. Hay que pagar renta. Y hay que seguir pagando los servicios de la casa porque tiene que pagar el agua, el Ah, predial sí, y todo claro, eso, ¿no? claro. ¿Y el municipio qué hace? A mi favor, pues no hay justicia. No hay justicia de parte del municipio, pero eso sí, los servicios los sigue cobrando. Es ahí donde yo digo, espérame, ¿qué complot hay o qué manera de torcer las leyes a favor de unos cuantos? Que eso es lo que yo digo, ¿dónde está la justicia? Su abogado, Cristian Gudiño, destaca que el enorme volumen de los negocios inmobiliarios ocasiona que muchas veces se barra con los derechos de las personas. El mayor reto al que nos enfrentamos las personas que combatimos los desarrollos inmobiliarios es el amor por el dinero. Ahorita creo que todo surge desde esa lógica, ¿sabes? Cuando una persona va a un ayuntamiento y les dice que va a construir un desarrollo, pues lo primero que está sobre la mesa es una gran cantidad de dinero, muchos millones de pesos. Entonces, pues ese desarrollo tiene que ajustarse a ciertos planes y a cierto ordenamiento que entre todos hemos construido para que la ciudad crezca de manera ordenada y que los servicios como agua, electricidad, vialidades, pues estén en armonía con el desarrollo de la ciudad. Cuando esos desarrollos, no digo que todos, pero muchos no entran en armonía con esos planes, es ahí donde empieza a mostrarse un poquito pues toda la suciedad que hay en este tema, ¿no? Hay recursos de revisión, hay reconsideraciones, hay incluso acciones del mismo gobierno que está encargado de emitir estas autorizaciones para que con su error se beneficie al desarrollo. O sea, podríamos hablar de un aparente error a propósito para que se pueda dar una legalización. Por supuesto que sí. Muchas autoridades dejan de contestar una petición o contestan de cierta forma para que después en los tribunales el desarrollador pueda enderezar lo que es chueco, pueda legalizar lo que no es legal. Y ahí me lleva a un segundo punto. Después del amor al dinero y de que las autoridades son cómplices en estos desarrollos ilegales, pues viene todo el enramado legal. La ley permite muchas cosas, pero además de eso, la interpretación que se hace de la ley vuelve todo posible. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo es posible que en el Tribunal de lo Administrativo se estén emitiendo licencias? Si eso lo deberían de hacer los ayuntamientos. Bueno, es porque la legislación lo permite y además la interpretación de los magistrados, ¿sí?, permite con base en esas lagunas o en esas posibilidades de la ley dar autorizaciones que están en contra de los intereses de todas las personas que habitamos esta ciudad. Nos vamos a lo que sigue. Cuando tú intentas combatir esas acciones, te encuentras nuevamente con lo primero que mencioné, el amor al dinero. La gente no me lo cree, pero en una ciudad en donde, no lo digo yo, 99% de los casos que se llevan a una fiscalía no se resuelven. Ahora imagínate qué tiene que suceder para que ese 1% sí se esté resolviendo. ¿Por qué los demás no? ¿Qué es lo que mueve todo esto? En el caso de Salvador Martín Alba, el ayuntamiento impugnó el permiso para la torre y la Sala 5 del Tribunal de Justicia Administrativa decidió ir en contra. Pero luego el Pleno del TAE cambió la jugada. Nos encontramos con situaciones en donde dicen las autoridades que Salvador y los daños que tiene en su casa fueron provocados por la humedad. Perdón, yo nunca he visto que humedad destruya una casa, que hunda cimientos, que literalmente la parta. Pero eso dice la autoridad, eso dicen los peritos oficiales del Poder Judicial. No sé qué tuvo que pasar, ¿no? Porque yo a todos los ingenieros que les he preguntado
pues me han dicho, eso no pasa. Entonces, evidentemente está pasando un tema de corrupción. Evidentemente el desarrollo tiene tanto poder económico que está llegando a doblegar la voluntad de la gente que tiene que decidir en favor de la justicia. Y digo, siguiendo en el caso de Salvador, yo recuerdo que la autoridad ha sido medio esquizofrénica, porque en varias ocasiones les ha dado la razón a ustedes y luego cambia de opinión. ¿Cómo ocurre esto? Sí, originalmente el caso de Salvador lo inició el ayuntamiento. Ellos demandaron la nulidad de esas autorizaciones porque consideran que son ilegales. Y en un principio ordenaron, el Tribunal de lo Administrativo en la quinta sala donde estaba el magistrado Adrián Miranda, ordenó que las licencias se nulificaran y que demolieran la obra. Después de eso, los desarrolladores interpusieron una apelación y un grupo de magistrados que le llaman el Pleno, que son varios magistrados, decidió que el juicio no estaba en tiempo y en forma y que por esa cuestión ya no se podía analizar si la licencia era legal o era ilegal y que no iba a pasar nada por una cuestión de tiempo. Entonces, pues ahí puedes ver materializado estas cosas que te estaba explicando, ¿no? De cómo el sistema permite que las cosas pasen y que no exista nada que lo pueda evitar. Hemos hablado, Agustín, de obras ilegales durante mucho tiempo, ¿no? Mucho más tiempo del que reconozco a veces. Pero, ¿por qué se repite lo mismo? Pues porque no hay una voluntad concreta de terminar este tema. Por eso reclaman juicio político contra el magistrado Armando García Estrada. Un magistrado nos decía, cierren esa obra, y otro magistrado nos decía, ábranla. Aun y cuando la orden de cerrarla era, pues, primera, ¿no? Estaba en primer lugar. Eso derivó en un juicio político, ¿sabes? Eso derivó en que el magistrado Armando García Estrada tenga un juicio político fincado, ¿no? En donde debo de decirlo con toda honestidad, al inicio nosotros no veíamos mucha posibilidad de que el juicio avanzara. Después cambiaron las circunstancias, pueden ser circunstancias políticas, que hicieron que el magistrado ahora esté sujeto a un proceso. El magistrado ya salió a decir que, bueno, nosotros mentimos, que él tiene la verdad y está en todo su derecho. Una persona que busca justicia no puede pedir algo injusto en contra de él. Yo lo que pido es que se le juzgue como tiene que ser, conforme a derecho, que él presente su defensa, pero aquí vamos más allá. Nosotros le pedimos al Congreso que, independientemente de la situación de los magistrados y de los jueces y del Poder Judicial, que yo creo que a la gente le queda muy claro qué calidad tiene el Poder Judicial, Agustín, estamos pidiendo que el Congreso, dentro de este juicio, cite a los empresarios, que nos digan cómo es posible que una persona pida autorizaciones ilegales, promueva juicios, entrometa a 2 que 3 magistrados del Tribunal de lo Administrativo, todo para lograr una obra en donde no debe de estar esa obra, ¿sabes? Entonces, vamos escuchando a estas personas, vamos diciéndoles y preguntando y cuestionando por qué quieren hacer obras ilegales. El magistrado acusado responde a los señalamientos. Asegura que no tiene responsabilidad, que solamente cumplió con su trabajo. Todas las decisiones jurisdiccionales, y esta es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial Federal, punto. ¿Sí? Jurisprudencia firme. ¿Sí? Las decisiones jurisdiccionales, acuerdos, sentencias, notificaciones, dice la jurisprudencia, no deben de ser nunca materia de un juicio político o de una denuncia penal. ¿Por qué? Porque aquí en este juicio, pues tenía recursos. Tiene el recurso de reclamación para que la Sala Superior me revoque lo que yo hice. Que yo quiero pensar que si me la revoca es porque estoy mal, no por instrucciones, que no es lo mismo. Aunque sí puedo esperar que lo haga por ejercicio de poder, porque es la instancia que puede revocarme. Pero también hay otra cosa, está la participación de las partes y el particular puede acudir a otras instancias y puede obtener la razón, cosa que no sucedió en el edificio de Providencia. Y por cierto, las licencias y autorizaciones las emitió todas el ayuntamiento. Todas. Yo no firmé, no puse un teclado, un solo teclado para esas autorizaciones. Yo no hice nada más que soportar bandazos
y también injurias, difamaciones de parte de este señor Martín Alba Suárez. Ahora, el tema que sí es extraño es que haya sido otra sala que haya también de forma paralela abordado la temática, ¿no? Sí, nomás que a esa sala le revocaron todo, y teniendo revocado todo, siguió actuando. Uh-huh. Yo les pregunto a los que saben derecho penal si se cometió algún delito. Uh-huh. Porque ya sin tener juicio, sin existir ya nada, siguió actuando y dictando medidas cautelares que no correspondían, porque una medida, es una pregunta interesante, Agustín. Voy a decir lo siguiente, las suspensiones, para que la gente me entienda, sí, pueden concederse, pueden solicitarse hasta antes de que cause estado la sentencia. ¿Qué significa? Que yo presento mi demanda y a lo mejor antes de dictar la sentencia quiero que me den la suspensión porque tengo el temor de que la autoridad me cause un mal, me clausure, o bien después de dictada la sentencia. Pero si la sentencia, en el momento en que la resuelve el Tribunal de Apelación, la revoca, ¿sí?, ya causó estado. Y ya yo como el de origen, la primera instancia, ya no tengo ninguna potestad jurisdiccional para dictar un acuerdo en relación a la suspensión. Y en este asunto de Providencia, no solo fue eso, Agustín. Hubo una decisión de un tribunal colegiado que confirmó la sentencia de la Sala Superior, la misma. Después de dictada la sentencia del colegiado, volvieron a decretar una medida suspensional en favor de este señor. No yo, lo hizo la quinta sala. Y ahí no existe delito. Pero yo les pregunto a los penalistas, que la universidad tiene grandes hombres en el tema penal, ¿quién cometió el delito? ¿Fui yo? Pues imagínate, con tanto desprecio político que hay hacia mi persona, tanto desprecio institucional que existe hacia mi persona y a este tribunal. Si yo hubiera actuado como lo hizo la quinta sala, ahorita estuviéramos en la entrevista, a lo mejor, porque estaría firmando el libro de personas que tienen libertad bajo caución. El abogado Cristian Gudiño reflexiona sobre lo que, en su opinión, debería hacerse con los tribunales y con todo el sistema de justicia imperante en los temas de desarrollo urbano. Por un lado te dicen muchos políticos nuevos, naranjas, tengo que decirlo, se presentan diciendo somos empresarios y ya creen que por eso a uno los pone en otro nivel, ¿no? Y pues eso lo que provoca es un cinismo, porque al empresario lo que le interesa es tener utilidad. Claro. Entonces está un poco contrario. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta concreta, va en contra de sus intereses y no se han puesto a resolver el problema, porque sería cerrar el cierre de sus carteras, Agustín, ¿sabes? O sea, cerrarlas completamente. Y también, en un aspecto más social, acabar con esta gran boom del desarrollo inmobiliario también trae consecuencias. Muchísimos trabajadores de la construcción dependen de este sector. Generan empleos formales e informales muchísimos. Directa o indirectamente, el dinero de una torre impacta en muchísimos otros negocios. Entonces, claro que es un tema para pensarse. Estar sentado en la silla del gobernante no es nada fácil. No es solamente ver si una decisión es legal o ilegal, aunque suene un poco frío. Es ver qué impacto va a tener. Por eso creo que este tema debe de acabar con una reconciliación pensada a un largo plazo, muy, muy largo plazo, en donde todos los sectores puedan conciliar un poquito, ¿sabes? Hace falta mucho la voluntad, perdón que te interrumpa, Agustín, la voluntad real de que el tribunal tenga la obligación y que nosotros seamos vigilantes, que el gobierno sea vigilante de que el tribunal resuelva como es mejor para todos y todas, ¿no? No es solamente el interés del desarrollador, no es solamente lo que diga la ley, es llevar una interpretación mucho más lejana, ir a nuevos aspectos del derecho para decir, ok, legalmente te puede favorecer lo que tú estás haciendo, pero esto va en perjuicio de toda una ciudad. Y que tú tengas la habitabilidad para las villas significa que muchas otras personas empiecen a tener sus habitabilidades o sus permisos de construcción en una zona que es de suma importancia para la captación de agua de la ciudad. Entonces, está muy padre. Tú vas a hacer tu torre y vas a vender tus departamentos.
pero en unos 10 o 20 años, o tal vez el próximo año, cuando la gente que nos va a escuchar ya no tenga agua en su casa, nos va a surgir la importancia de cuidar esas zonas. Porque el desarrollo inmobiliario le permite a la gente tener tanta riqueza que el día de mañana se va a vivir a Canadá, enfrente de un lago muy bonito. Pero la gente que no podemos irnos de esta ciudad, la gente que hemos trabajado mucho tiempo para tener un pequeño patrimonio en esta ciudad, no podemos escapar tan fácilmente. Señala que debe haber un criterio para que los derechos de la sociedad prevalezcan sobre los del actor privado. Lo primero que deberíamos de hacer es encontrar gente que esté dispuesta a encontrar soluciones reales y no se doblegue ante el interés económico, ¿sabes? Tendríamos que cambiar prácticamente mucho de la planilla de los servidores públicos actuales, porque es gente que no les interesa eso. Debemos por ejemplo, aceptarlo. Si un magistrado recibió un caso donde hubo una omisión del ayuntamiento, que podemos presumir que fue adrede, ¿cómo es posible que haya impunidad y que ese funcionario municipal no reciba una sanción y no haya el ayuntamiento no sea obligado a pagar las consecuencias de su error, que está afectando vidas, patrimonios y personas? Yo creo que hay vías legales, pero también no mucha gente lo intenta, Agustín, ¿sabes? Y seguramente son complejas, ¿no? Sí, son muy complejas, muy costosas, y estamos en una ciudad donde diario aparece gente muerta y donde muchas veces meterte en estos temas es un tema de vida o muerte. Andar preguntando, indagando, interponiendo amparos, hacer un juicio político te pone en la mira. Y perdón que lo diga, pero también a la mayoría de la gente que nos escucha ahorita, entiende un poquito, pero al día siguiente se preocupa pues por la cotidianidad, ¿no? Estamos en un momento en donde todos los problemas sociales se han acelerado y se han llevado a límites muy cuestionables. La pandemia nos ha expuesto a muchos a sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Y eso exacerba todas las broncas. Pero tenemos que actuar, ¿sabes? Porque esta era una ciudad hermosa y la gente que vivíamos en ella éramos tranquilos, y ahorita es un infierno. Es una ciudad muy peligrosa. Es una ciudad en donde estar diciendo lo que yo estoy diciendo me puede costar una represalia grande, pero es necesario, y te voy a decir por qué. Hace poquito fue Navidad y cuando llegas a tu casa y te dicen que tienen miedo de ir a la tienda, te cuestionas y dices, pues tú podrás mantenerte muy alejado de todo, pero tarde o temprano las broncas terminan pegándote. Claro. Entonces, pues yo hago un llamado, ¿no?, a la gente a que ponga atención en esto. Si no se acuerdan de mí en estos próximos meses, se van a acordar cuando no tengan el agua. La postura de la autoridad municipal de legalizar lo ilegal, como sucedió con el programa de Torres Chuecas del gobierno de Enrique Alfaro, no es la respuesta. Pues evidentemente no puedes negociar lo que es ilegal. Lo que hizo ese programa del gobierno de Enrique Alfaro fue legalizar algo que era ilegal. Si te dicen, puedes construir 3 pisos, pero bueno, ya te subiste hasta 10, págame los otros 7 y dame una lana legal, una lana en una forma de multa, en una forma de compensación le llamaban ellos. Pues entonces el mensaje que estás dando es que puedes hacer todo siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo, y eso es muy grave, porque hay cosas que no pueden tener precio, Agustín. Hay cosas que no se pueden comprar. Si ese dinero, ok, ya tenemos muchas torres que yo te aseguro que son en contra de los planos. Ok, vamos a imponer una multa o vamos buscando procesos de justicia que no solamente sean un castigo, que tengan reparación. Ok, la multa que les pones se va a un fondo que va a servir para crear mejor estructura del CIAPA, ¿no? Y que tengamos una mejor red y que le llegue agua a todo el mundo, o modernizar la que ya tenemos. No se hace. Yo creo que las inversiones están muy mal aplicadas. Creo que las inversiones están yendo en consultas que eran completamente inútiles y que solamente buscaban posicionar a una figura a nivel nacional que ni siquiera ha podido con las responsabilidades de su propio estado. Entonces, lo digo con todo respeto, pues, pero hay que ponernos a hacer la chamba aquí antes de pensar en otros lados. Y esta ciudad tiene graves problemas. Y créeme que la sociedad civil, o que los que realmente nos llamamos civiles, pues también nos sentimos desprotegidos, ¿no? Hay sociedad civil que le pagan y la verdad es que no hace mucho. Y la sociedad civil que no tiene un solo peso, que se tiene que arriesgar haciendo estas luchas sociales, pues ya a veces te pones a pensar y dices, ¿no será mejor calmarme y dejar que las cosas pasen? Sí lo entiendo muy bien
las razones que nos han llevado a estar en este punto. Pero ahorita ya no podemos ser complacientes, ya no podemos ser cómplices. O se actúa o pues prepárense, ¿no? La redensificación de las ciudades es polémica en donde se establece, señalan diversos estudios realizados en América Latina. A la molestia que implica que un vecino tenga a un lado una mole de varios pisos que vulnera su privacidad y que pone en riesgo la calidad de su vida por la mayor presión por el uso de servicios, la imposibilidad de multiplicar los espacios, la invasión del ruido, la contaminación de autos, la basura y los impactos visuales, se agregan los daños a viviendas que no fueron diseñadas para soportar cargas tan grandes en sus colindancias, incluidos sótanos y cimentaciones profundas que pueden alterar el curso del agua subterránea y que pueden dañar las casas más viejas durante los procesos constructivos. Ese es el drama personal de don Salvador Martín de Alba y de cientos de tapatíos más, sea que los tribunales le den la razón o no, y sea que se busque un verdadero equilibrio en el desarrollo urbano o el dinero de los negocios inmobiliarios imponga su arbitraria ley. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.